El reembolso que vamos a empezar a ver es el reembolso que más se usa en lo que es la amortización de una deuda o la cancelación de un préstamo, que es el reembolso bajo el sistema francés. El sistema francés tiene como característica que la amortización se calcula de manera periódica y se paga de manera periódica, y el cálculo es creciente con cada periodo de pago. ¿Bien? Y los intereses, que son sobresaldos, que ya lo hemos determinado previamente cuando hablamos de la clasificación de este sistema de reembolso, también se manejan y se pagan de manera periódica. Los pagos periódicos pueden o no estar sincronizados. Pueden o no, ¿qué quiere decir esto? Pueden o no pagarse simultáneamente. Que se paguen o no simultáneamente no le quita entidad a este sistema de reembolso. Entonces, lo que yo veo en este sistema de reembolso es que la amortización va a ser creciente. Yo lo miro con estas tres cuotas que nosotros tomamos. La amortización va a ser creciente. Fíjense que ahí está, se usa R, la amortización del primer periodo, la amortización del segundo periodo y la amortización del tercer periodo. Y los intereses van a ser decrecientes. Vamos a encontrar que como el crecimiento de la amortización y el cálculo de los intereses se hacen a la misma tasa activa que estableció el acreedor, en su forma pura, y no como característica, sino como consecuencia, la cuota es constante. Entonces, nos encontramos con esta definición. ¿Qué es el sistema francés? Es el sistema de reembolso que tiene amortizaciones de capital progresivas geométricas, crecientes claramente, e intereses sobre saldos que van a resultar decrecientes, intereses sobre saldos de deuda que van a resultar decrecientes con el transcurrir de los periodos de pago. Como consecuencia, como el crecimiento de esta amortización lo hace a la misma tasa a la cual se cobra el reembolso, se cobra el servicio de la deuda, ¿sí? La consecuencia, si no hay factores exógenos en el modelo puro, es que las cuotas entre sí son iguales. Si vemos el gráfico en este ejemplo de son 10 cuotas, me parece acá. 10 cuotas. Vemos en azul el componente de amortización y en rojo el componente de interés en cada una de las cuotas. Y si se fijan en esta gráfica, van a encontrarse que todos los bastones que yo tengo acá son iguales. Por lo tanto, en principio vamos a utilizar esta parte del pizarrón
alguna que quede liberada, dijimos que el valor del préstamo o valor actual era 248,69, que la cuota era 100, que teníamos 3 cuotas y que la tasa de interés era del 10% periódico. Lo que nosotros queremos averiguar ahora es cómo se compone este nuevo concepto que vamos a incorporar y traer de rentas. En rentas no lo analizamos directamente, si bien lo tuvimos en cuenta porque dijimos que cada uno de estos valores estaba medido a valores corrientes en el momento del efectivo pago. Cuando yo quería traerlo al valor actual, al momento cero, yo le tenía que detraer el costo financiero de ese intervalo. Lo nombramos de esa forma. Y lo que hicimos fue, ¿cuánto valían estas 3 cuotas en el momento cero? Ahora, yo lo que quiero analizar es, bueno, si esto es así, entonces esta cuota de 100 tiene 2 cosas. Parte de los 248,69 y el costo financiero por usar los 248,69 en 3 cuotas. Por lo tanto, tengo que calcular ahora estos 2 nuevos componentes. Que en el sistema francés, ¿cómo van a ser? Crecientes. O sea, T1 va a ser menor a T2 y T2 va a ser menor a T3. Ahora viene la pregunta, ¿cómo calculo yo T1? Bueno, la fórmula más fácil que yo tengo para calcular T1 es decir, que si la cuota vale 100, T1 entonces va a ser igual a 100 menos el interés del periodo 1. Y ahí me encuentro con un problema. ¿Cuál es el problema? No sé calcular el interés del periodo 1. Pero entonces me voy a la definición que dije que estos sistemas de reembolso se calculan intereses sobre saldos de deuda. Entonces, antes de pagar la cuota 1, ¿cuánto era el saldo de deuda que yo tenía? Los 248,69, es decir, ¿qué te van a prestar a vos? ¿300? No, te van a prestar el valor actual de los 300. ¿Está bien? Porque dentro de los 300 está el uso del dinero. Por lo tanto, yo sé que el interés del periodo 1 es igual al valor de la deuda por la tasa de interés. No tengo duda. ¿Cuánto es el valor de la deuda? 248,69 por el 0,10. Esto me da 24,87. Vamos a redondear. 24,87. Entonces, 100 menos 24,87, tengo 75,13. Si no me falla en la cuenta. $100. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si, no sé, yo digo, bueno, sí, lo saco indirectamente, estoy sacando el cálculo indirectamente de esta cuota de amortización? ¿Qué es indirectamente? A través del cálculo de otras cosas. Pero yo lo puedo sacar de manera independiente, directamente,
de los valores sin considerar este paso previo. Yo tengo que hacer este paso previo primero para hacer esta cuenta. Entonces yo me fijo que la suma de estas tres amortizaciones, ¿a qué va a ser igual? La suma de las tres amortizaciones, ¿a qué va a ser igual? La suma nominal, Los 75,13 más lo que viene, más lo que viene. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué? ¿No? Al valor del préstamo. Primero, ya que estamos acá, aprovechamos y sacamos el valor de las demás amortizaciones. ¿Cómo son las amortizaciones entre sí? Crecientes. O sea, ya lo determiné. ¿Cómo crecen? Crecen en progresión geométrica en función de la tasa activa que me está cobrando el prestamista. Entonces yo digo, bueno, ya calculé la tasa de la primera amortización. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque primero quiero familiarizarme con el componente de amortización que está dentro de los bienes. ¿Cómo tiene que ser la amortización del segundo periodo? ¿Mayor o menor a la primera? ¿Mayor a 100 o menor a 100? No. Vamos a entrar. Abrí la puerta y saltar. No. Tiene que ser mayor a 75 y menor a 100. Porque 100 no cambia. 100, esto no va a cambiar. No va a ser mayor a 100. ¿Se entiende? O sea, la amortización del segundo periodo va a ser mayor a los 75 que calculé originalmente, pero menor a 100. ¿Cómo lo calculo? Bueno, me dice, calcúlela como una progresión geométrica, o sea, como una renta variable de progresión geométrica. De razón, 1 más i. Lo vi en renta variable en la clase pasada. Va a ser igual a la amortización del primer periodo por 1 más i. 75,13 por 1 más 0,10. Y esto me da 82 con 64. Me da 82,64. Se cumple lo que me está diciendo acá. 75,13 es menor a 82,64. Calculo la tercera. Ya estoy acá. Entonces yo tengo 75,13 acá, más 82,64. Entonces calculo la tercera amortización como la amortización que ya obtuve en el periodo anterior por 1 más i. 82,64 por 1 más 0,10. 90,91. ¿Cómo me tiene que dar? 90,91, ¿cómo es? Mayor a la amortización del segundo periodo y menor a 100. Sí o sí me tiene que dar menor a 100. O sea, si yo estoy en el parcial y la amortización de tal periodo me da mayor que la cuota, tacho y borro y busco el error. Algo me equivoqué. No es un error de cálculo, es un error de concepto. Ojo con esto. Los errores de cálculo se contemplan en la medida que los errores de concepto estén subsanados. Yo puedo equivocarme acá y poner 94 porque no sé multiplicar y porque mi calculadora quedó cargada con una constante. Entonces me multiplicó y me dio 94. No lo revisé, estoy nervioso. Pero me da menor que 100. Me da menor que 100. Después veré si me da. Después debería hacer yo lo que se llama la demostración de los resultados. ¿Cuánto me da esto? Sumame. 75,13
más 82,64 más 90,91. $248,68. Corregimos acá para que quede todo bien. Estamos sacrificando decimales. ¿Esto fue magia? ¿O fue matemática financiera? Matemática. Entonces yo me fijo una cosa. Analizamos esto. Mirá, si yo esta amortización me da esto y esto me dio esto, yo puedo reemplazar y decir que la amortización del tercer periodo es la amortización del primer periodo por 1 más i, por 1 más i, por 1 más i al cuadrado. De acá yo puedo determinar una álgebra diciendo que la amortización del periodo h es la amortización del periodo 1 por 1 más i a la h menos 1. Y establecer una fórmula para el cálculo de la amortización, de una amortización intermedia. Imagínate que tengo 3 cuotas acá. Pues si tuviera 36, como vamos a hacer el ejemplo de hoy. Y ahora, ¿qué veo ahí? Acá, ¿qué estoy viendo? De lo que yo ya vi en rentas. ¿Qué veo en esta suma de términos? Si yo reemplazo estos en esa suma. Lo que veo es una suma de progresión geométrica creciente. ¿Y a qué es igual la suma de progresión geométrica creciente? La suma de progresión geométrica creciente es igual al primer término por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Cuánto es la razón acá? 1 más i. ¿El primer término cuánto es? El primer término, este 1, 75,13. El primer término es 75,13. La razón es 1 más i. N es 3. Menos 1. Y esto es 1 más i menos 1. Esto se me simplifica y me queda 75,13 por 1 más 0,10 es a la 3 menos 1 sobre i. ¿Qué acabo de escribir yo ahí? ¿Qué es esto que escribí yo acá? 0,10. ¿Lo he visto en otro lado yo esto? ¿O no? ¿O es la primera vez que lo veo? ¿Es qué? Ese es SNI. No. Ya te estaba diciendo salud. SNI. Tornudo medio tímido, pero tornudo así. Entonces está bien lo que me estás diciendo. Se animó a hablar. Esto, ustedes no sé qué les pasa. No creo que sean mudos en la vida privada. El primer término, que es T1, por SNI. ¿Y esto qué es igual? Al valor de la deuda. ¿Qué escribí yo acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿El valor de la deuda es igual al valor final? No estoy loco. Primero escribí todo esto, hice todo este camino y llegué acá.
Ojo, ahora con lo que van a razonar y lo que van a usar. Yo utilicé el operador SNI porque es el operador de una sumatoria de progresión geométrica creciente. No es el valor final. Ojo, ¿eh? No es el valor final. Fíjate que, ¿qué te estoy diciendo acá? Que 75 con 13 por SNI de 3 a la tasa del 10 me da 248 con 68. Y 248 con 68, yo había dicho que era el valor actual del préstamo. Acá, fíjate la fórmula que está escrita en la filmina número 15. En realidad, esto no es un valor actual, este es el valor del préstamo. O sea, yo acá ya voy a solamente nombrar el valor del préstamo, ya no le voy a llamar B sub A. Fíjate que este es el valor del préstamo, voy a utilizar directamente esa nomenclatura. Digo, el valor del préstamo es el valor de que yo tomo prestado. ¿Cuándo lo tomo prestado? En el momento cero. ¿Es el valor actual en renta? Sí, es el valor actual en renta, pero ahora estoy en préstamo, estoy en una aplicación de renta. Por lo tanto, yo lo que estoy diciendo acá es que con el pago de las sucesivas amortizaciones contenidas en la cuota, no estoy haciendo el valor final de la cuota, estoy diciendo que las amortizaciones contenidas en la cuota, la suma nominal de esas amortizaciones, me van a cancelar la deuda. Y da esta característica que cada uno de los términos es una progresión geométrica del término anterior en función del crecimiento dado por la tasa activa. Por lo tanto, yo en función de esta fórmula, yo saco el valor de la primera amortización, sabiendo que la primera amortización es igual al valor de la deuda por la inversa de N de I. ¿Cuánto me da? 75,13. Ahora, yo hago la comprobación y me da 75,13. Este es el concepto, esta fórmula es el concepto que más les va a costar asimilar. Y no solamente asimilar, sino venimos a destruir un valor final, venimos a destruir un concepto de valor final con este operador. Este operador no es un valor final solamente, es la suma de una progresión geométrica creciente. Lo mismo que ANI, no es solamente un valor actual. Se usa para calcular el valor actual, pero ¿qué es? La suma de una progresión geométrica decreciente. Si tengo dudas, pues hago más uno cuota a cuota. Fíjense la tercera fórmula, que la tercera fórmula es una mezcla en esta, o sea, yo saco esta fórmula. Yo parto de esta fórmula y digo, no me queda más pizarrón, a ver acá,
yo digo que la amortización del primer periodo por la sumatoria de la progresión geométrica creciente de n periodos a la tasa i es igual al valor de la deuda. Y el valor de la deuda también lo puedo sacar como el valor actual de la sumatoria de la progresión geométrica decreciente de cada una de las cuotas. Y en función de esto, la tercera fórmula para calcular la primera amortización. ¿Cómo es esto? La primera amortización va a ser igual a C por ANI por la inversa de N de I, que es lo que aparece ahí. Está dividiendo en la fórmula, si lo tienen ahí en la filmina. ¿Y esto cómo les queda? O sea, ¿esto a qué es igual? ¿Esto a qué es igual? A C por B a la N. Esto es B a la N. Ya, ¿se acuerdan lo que vimos en la relación entre valor actual y valor final? Por lo tanto, me queda que la amortización del primer periodo es C por B a la N, o lo que es lo mismo, C por 1 más I a la menos I. Esto es lo más difícil del sistema francés. Lo más difícil. No esto, sino esto. Esto es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque cuesta desprenderse de este concepto de que ese DNDI es un valor final solamente. Que con ese DNI obtengo un valor final. Bueno, la cuota de amortización en esta filmina ya lo hemos determinado. Primero, me gusta, voy a cambiar el orden de las filminas. Yo el orden de las filminas los pongo en función de cómo me gusta encarar cada uno de los temas. O sea, en realidad es mejor explicar cómo crece cada una de las amortizaciones en el sistema francés y luego sacar la incógnita que ¿cuál es? La amortización del primer periodo. A ver, siempre lo más difícil del sistema francés es determinar la amortización del primer periodo. De hecho, en el Excel hay una fórmula que lo determina, que es pago PRIM. Esto ahora lo vamos luego, cuando hagamos la aplicación del sistema francés, luego de explicar sistema alemán, vamos a hablar de ese, concretamente con el ejemplo. Vamos a construir el cuadro de amortización, lo vamos a hacer de cero acá en clase y luego obviamente va a estar subido. ¿Qué tenemos también entonces? La cuota de interés. Vamos a borrar todo esto que tenemos acá. Tenemos la cuota de interés. La cuota de interés es un concepto que sabemos que se calcula sobre saldo de deuda. Por lo tanto, yo lo que necesito saber es cuánto es el saldo de deuda antes de pagar o calcular primero los intereses. Yo puedo hacer por el método indirecto, ya calculé las amortizaciones. Yo puedo decir, bueno, a ver, el interés del primer periodo
va a ser mayor al interés del segundo periodo y mayor al interés del tercer periodo, y así sucesivamente. Entonces yo ya sé que el interés va a ser la diferencia, ya lo calculé hoy, pero lo puedo decir que es la diferencia entre la amortización que yo calculé, la amortización 1 era 75,13, la amortización 2 era 82 con algo, ahora lo vemos, y la amortización 3 era 90. 82 ¿con cuánto? A ver, repítanmelo. 90 con 91 con 64, correcto. Bueno, yo puedo decir, bueno, el interés, yo lo calculé para calcular la amortización del primer periodo. ¿Qué es el interés del primer periodo? La deuda por la tasa de interés. Los 2,48,69 por el 10%. 24,87. Bien, el interés del primer periodo es 24,87. De vuelta, ¿cómo tiene que ser el interés? Entre 0 y la cuota. Entre 0 y la cuota. Sí o sí, o sea, entre 0 y 100 en el ejemplo. 0 no va a ser. Si hay una tasa de interés, 0 no va a ser. Va a estar en algún valor entre 0,1 y, dependiendo de la tasa, y el valor de la cuota. Nunca va a ser superior a la cuota y nunca va a ser negativo. Por lo menos en términos nominales. 24,87 el interés del primer periodo. También lo podía haber calculado en la diferencia entre la cuota y la amortización del primer periodo. 75,13, 24,87. Es más fácil. Directa o indirectamente, es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo no tengo que razonar más allá de lo que yo ya he venido practicando con esta materia, en estas 6 clases que hemos tenido, que el interés es el costo por el uso del dinero ajeno. ¿Sí? El problema es cómo lo calculo. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en claro? Lo que tengo que tener en claro es conceptualmente en qué sistema estoy parado para poder resolverlo. Perfecto. Ahora viene, ¿qué cosa? El interés del periodo 2. ¿Y cómo va a ser el interés del periodo 2 respecto del interés del periodo 1? ¿Va a ser mayor o menor? Esto es 24,87 o igual. ¿Cómo va a ser el interés del periodo 2? ¿Mayor o menor? O igual. ¡Menor! ¡Menor! Tengo la amortización del periodo 2, el método indirecto lo puedo calcular, el interés del periodo 2 lo puedo calcular como la cuota menos la amortización del periodo 2, 82,64, y me da 17,36. 17,36. Y el interés del periodo 3 también lo puedo hacer como la diferencia entre utilizo el método indirecto, mucho más sencillo. Pero también, fíjense que ahí está la fórmula utilizando el método indirecto y establece una fórmula. ¿Cuál es la fórmula general? Que el interés del periodo H, vamos a ponerlo de manera distinta, va a ser la cuota menos R1, la amortización del periodo 1, T1, por 1 más I
a la H menos 1. Lo pongo diferente a lo que está acá en la filmina para que vean. Periodo H o periodo P, la cuota que es constante, menos la amortización del periodo 1 por 1 más I a la H menos 1. ¿Sí? También lo voy a escribir como el saldo de deuda, voy a utilizar esta letra, saldo de deuda por la tasa I. Acá me dice algo acá, P menos 1. O sea, yo digo, el saldo de deuda del periodo P menos 1 o H menos 1, ya que estamos con esta simbología, ¿sí? O lo que sirve conceptualmente es el saldo de deuda antes de pagar la cuota H. ¿Cuánto es? La pregunta que yo me hago es, ¿cuánto es lo que debo antes de pagar la cuota H? Me voy acá, voy a hacer el interés del periodo 2. Voy a hacer el interés del periodo 2. ¿Sí? El cálculo de intereses sigue la fórmula. Sigamos acá. ¿Cuál es el saldo de deuda antes de pagar la cuota 2? O sea, 2 menos 1 por la tasa de interés. Y acá voy a hacer un alto porque yo esto todavía no lo aprendí. Yo tengo que calcular el saldo. ¿Qué significa esto? ¿Es el valor del préstamo? No. ¿Cómo? Es lo que te falta terminar de pagar luego de que pagaste, ¿qué cosa? La cuota 1. Vos ya pagaste los 100 pesos. En esos 100 pesos que pagaste los 75,13 de amortización y pagaste 24,87 de intereses. ¿Cuánto debes cuando vas a calcular el pago de la cuota 2 por el cual vos vas a pagar 82,64? Y lo hicimos por el método indirecto, me dio 17,36. ¿Cuánto debes? Esta es la pregunta. ¿Cuánto debo? Tengo dos maneras de calcularlo, que ahora vamos a entrar. En principio, lo dejamos así, vamos a seguir analizando el concepto de intereses y luego vamos a entrar a poder resolverlo de manera directa, calculando el saldo de deuda. Yo el saldo de deuda, tranquilamente digo, bueno, a ver, si el préstamo es 248,68 y pagué 75,13, bueno, el saldo de deuda es la diferencia. 248 menos 75,13. Bueno, ¿podemos probarlo y usamos esto y no lo tocamos más? Perfecto, 248, saquen la calculadora. 248,68 menos 75,13, esto les da 173,60 y algo. ¿Con? 173,55. Por el 0,10 me da los 17,35 o con 36, dependiendo cómo hemos utilizado los decimales. En un parcial o nosotros vamos a usar siempre dos decimales,
monetariamente no existen más de 2 decimales. La fracción de moneda que existe más chica es 1 centavo. Existen países donde utilizan la moneda de 1 centavo. Nosotros hemos tenido monedas de 1 centavo también. Y hemos tenido monedas de medio centavo. Aunque ustedes no lo crean. Hemos tenido monedas de medio centavo. Yo calculo que la moneda de medio centavo va a equivaler al billete de 10 pesos. Dentro de no mucho tiempo, para mí la moneda de medio centavo va a ser el billete de 10. Veremos. Esto queda grabado así. ¿A qué voy con esto? Que yo manejo 2 decimales. Entonces, cuando ustedes manejan 2 decimales, siempre es el redondeo cuando el tercer decimal es 5 o más o 5 o menos. Tercer decimal menor a 5 queda con el segundo decimal. Tercer decimal mayor a 5, vamos a un mayor decimal. Bien, ¿qué nos falta para seguir analizando intereses antes de entrar en este concepto importante de saldo de deuda? Lo que me falta es calcular el total de intereses que yo tengo. ¿Sí? Fíjense en la fórmula que aparece en la filmina, si la tienen ahí. Por supuesto que los que están en Zoom no ven muy bien el pizarrón, pero sí la filmina. Van a encontrar la primera fórmula, los intereses del último periodo. ¿Sí? Los intereses del último periodo equivalen a ¿qué cosa? La cuota menos la cuota sobre 1 más i. Los intereses del último periodo es la cuota, esto que está acá, es la cuota menos la cuota sobre 1 más 0,10. Esto me da los 9,09. ¿Qué es lo que me está indicando esto que tengo acá? Me está diciendo una fórmula para calcular el valor del tercer componente de interés, solo teniendo en cuenta el valor de la cuota. Bueno, la segunda fórmula habla de los intereses que son variables y decrecientes. Fíjense que ¿cómo son los intereses? Son variables y decrecientes en progresión geométrica. ¿Y qué tenemos acá? La suma del total de los intereses. Si yo sumo estos tres, ¿a qué me da igual? Me da igual a los 31 con 32. ¿Puede ser? 9, 15, 22, 3, 8, 11 y 2, 13, 9, 16, 31. 31,32. ¿A qué es igual esto? Yo lo... perdón, sí, 51. 51,32. Sí, perdón, acá me equivoqué, me olvidé de sumar, ¿qué digo que traía? 51,32. ¿A qué es igual esto? 51,32. Es igual a los 300 menos los 248,68. Esto me da 51,32. Fíjense que yo lo puedo establecer una fórmula acá. ¿Qué puedo decir entonces? Los 300 ¿a qué es igual? A n por c menos el valor de la deuda.
que es la fórmula que está abajo. El total, ¿y esto qué es igual? Al total de intereses. O sea, el total de intereses pagados a lo largo del reembolso de préstamo. Nosotros manejamos, ahora estamos empezando a manejar dos cosas. La primera y principal, que no nos tenemos que perder de vista, que son flujos de fondos. No tenemos que perder de vista que son flujos de fondos. Y que son, esos flujos de fondos son monetarios. ¿Sí? ¿Esto a qué me está llevando? A lo que es moneda corriente. En una operación financiera, yo tengo que establecer los flujos de fondos que voy a pagar y que voy a cobrar. Por el otro lado, nosotros aprendemos que esos flujos de fondos no se pueden sumar de manera nominal. ¿Aprendimos eso o no? Son monedas de distintos momentos de tiempo, no se pueden sumar. Pero se pueden sumar. Lo que no se pueden sumar es para decir que el valor de esa operación financiera es 300. Yo lo que no puedo decir que el valor de la operación financiera de este préstamo es 300. Pero sí puedo decir que voy a comprometer 300 unidades monetarias, metálico, para pagar este préstamo en 3 cuotas. ¿Se ve la diferencia? Entonces, por un lado, el valor metálico, la suma de los intereses me da el valor en metálico de total de intereses que voy a abonar por esta operación financiera y el costo del dinero. Yo no puedo sacar el costo del dinero directamente con los 51,32. Porque ¿qué me daría? Lo puedo sacar sobre los 300 o lo puedo sacar sobre los 248,69 como un ratio, me va a dar cualquier cosa. No me va a medir el costo de la unidad de capital en la unidad de tiempo. Yo no puedo decir que el costo es 51,32 dividido 300, por ejemplo. Pero sí me dice la cantidad de unidades monetarias que me va a comprometer como costo financiero en términos absolutos de este préstamo. Como verán, no es tan fácil el sistema francés, porque lo que en realidad es fácil, lo que no es fácil es asimilar estos nuevos conceptos que estoy incorporando, más de los que yo ya di en rentas y más de los que yo ya di en operaciones financieras simples. ¿Acumulo conocimientos? Sí. ¿Qué pasa si yo no llevo esta materia al día? No doy clic con bola. ¿Está bien? Pasan estas cosas, siempre pasan. A mí también me ha pasado, como alumno. Como profesional también te pasa. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es el problema de lo que nos pasa a nosotros? Vamos a suponer, yo me vengo al parcial del 29 a rendir el parcial sin tener idea de nada. Vine a las clases, hice pero no tengo idea. Conceptualmente no tengo idea. Vengo, rindo el parcial. ¿Cómo me va a ir? Probablemente bien, probablemente mal. La probabilidad de bien puede ser un 5% porque le pegué. Probablemente mal, con mucha más probabilidad de mal que bien. ¿Por qué? Porque nos pasa a todos que cuando estamos frente a un problema, lo que no hacemos es desmenuzarlo en partes, de tantas partes como podamos ir resolviéndolo. En nuestra vida profesional, a ustedes les va a pasar, obviamente, que esto es un parcial, nada más y nada menos.
les va a pasar lo mismo. Ustedes se piensan que va a haber una materia en esta facultad que les va a dar la resolución de un problema nuevo dentro de 10 años. Ni loco. ¿Qué tienen que hacer con un problema nuevo? Desmenuzarlo en tantas partes como se pueda desmenuzar y analizar cada una de las partes. Probablemente algunas cosas puedan ser utilizadas de los conocimientos que adquirimos, pero lo más importante, que a esto es lo que yo quiero enseñarles, es que ustedes van a tener el criterio suficiente para poder analizar cada una de esas partes con criterio profesional y resolverlo con criterio profesional. No con una fórmula previamente determinada. Esto aplicado a este tema. Claramente, si yo dentro de 10 años tengo un reembolso de préstamo bajo sistema francés, lo primero que yo voy a intentar hacer es desmenuzar el sistema francés. ¿Saben qué? Por ejemplo, me pasa, viene un cliente, saca préstamos y yo tengo que contabilizar esos préstamos. Tengo que hacer la contabilidad en el estudio de esos préstamos. ¿Sabe qué tengo yo? Tengo la cuota, el préstamo y la cantidad de cuotas. No tengo más nada que esos 3 parámetros. La cuota porque la veo, el monto que te dicta en la cuenta corriente, la cantidad de cuotas porque te dice cuota 8 de 36, el préstamo porque se lo acreditaron en cuenta corriente, no tengo más nada. ¿Qué hago yo con esa? No lo contabilizo. Tengo que contabilizarlo. Para eso tengo que conocer este sistema. Para poder armar. ¿Tiene factores exógenos? Sí. ¿Tiene IVA? Sí. ¿Tiene gastos administrativos? Sí. Bueno, construyo. Salvo prueba y error, voy a estar cercano a eso. Y luego contabilizo. Esto, ¿a qué voy con esto? Que me permite incorporar dos conceptos nuevos, que es ¿cuál? El interés y la amortización. A lo que ya vi. O sea, no tengo nada nuevo más que el interés y la amortización. Yo me enfoco en estos dos conceptos y enfocándome en estos dos conceptos, a lo que yo ya tengo aprendido, no tengo ningún problema para hacer el reembolso de préstamos. Por supuesto que aparece entonces la cuota total. Entonces, este es el total de intereses. El total de intereses es igual a la cantidad de cuotas por el valor de la cuota menos el valor de la deuda. Los 300 menos los 248,68. Y tengo también la posibilidad de calcular ahora el valor de la cuota como la suma entre el componente de amortización y el componente de interés. Entonces, tengo la cuota como el componente de amortización más el componente de interés. La cuota, vamos a ponerle el valor de H para no usar la misma nomenclatura de la fórmula que yo tengo acá. Entonces yo sé que el valor de la cuota es esta fórmula, pero también yo lo hice hoy, que el valor de la cuota es igual al valor del préstamo por la inversa de ANI. Puedo abrir cada uno de estos en función de lo que escribí y armarlo para determinar el valor de la cuota. Y tengo otro componente, otro concepto, que es el total amortizado. ¿Qué es el total amortizado? El total amortizado es un concepto que me está informando cuánto llevo pagado o cancelado de la deuda de los 248,68 luego de pagada la cuota
2, por ejemplo. Si yo quisiera calcular el total amortizado luego de pagada la cuota 1, y la pregunta que yo hago es, ¿cuánto tengo de total amortizado luego de pagada la cuota 1? Bueno, el concepto que yo tengo es la suma de las amortizaciones parciales. ¿Qué es el total amortizado? El total amortizado es un concepto que aparece de sumar las amortizaciones parciales. El total amortizado hasta el periodo H es un concepto que me suma las amortizaciones parciales, o sea, me suma los valores en términos absolutos de cada uno de los componentes de amortización incluidos en cada una de las cuotas. Como esto es una sumatoria de progresión geométrica creciente, porque yo ya lo determiné cuando quise determinar la amortización 1, entonces el total amortizado va a ser la amortización del primer pago por ese DH a la que está ahí. Ahí lo tienen como P. ¿Está bien? Es la sumatoria. Esta es una progresión geométrica creciente y utilizo el operador de sumatoria geométrica creciente. No es un valor final. Esto lo tienen que ir razonando. ¿Cómo lo van a razonar haciendo ejercicios? ¿La práctica ya vieron sistema francés o lo ven esta semana? Lo ven esta semana. Esta semana van a estudiar el sistema francés y el sistema alemán. Lo que tienen que hacer antes de llegar a la clase de repaso del miércoles que viene, por supuesto que ni hablar antes de llegar al parcial, es no dejar ningún día de analizar esto. Con analizar los sistemas de reembolso de francés y alemán y tomando los conceptos de rentas y los conceptos de tasas de la parte 1, ustedes llegan perfecto al parcial. Pero donde dejan un día sin hacer ejercicio, no llegan al parcial. ¿Juan? En la parte de todas las funciones hay dos fórmulas. Una que es ST1 por ST1 que sería la que está. Y la segunda fórmula, fíjate qué te dice la segunda fórmula. La segunda fórmula está bien aclarado, el total amortizado hasta el periodo H es el valor de la deuda menos el saldo de deuda que me queda pendiente luego de pagada la cuota H. El valor de la deuda, esta es la segunda manera. Podemos nombrarlo esto como un método prospectivo y esto como un método retrospectivo. Si yo lo quiero graficar, acá lo tengo graficado, y yo quiero calcular el total amortizado hasta acá, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo en cuenta? La amortización del primer periodo más la amortización del segundo periodo. Es decir, 75 más 82, 157. ¿Está bien? O sea, si yo quiero calcular la amortización hasta el periodo 2, utilizo los 75,13 por 1 más 0,10 al periodo H menos 1 sobre 0,10. Y esto me da
157,77. ¿Sí? Y si quiero calcular el total amortizado por el método retrospectivo, digo, bueno, a ver, ¿cuánto tengo de deuda? Tengo 248,68. ¿Cuánto es el saldo de deuda luego de pagada la cuota 2? Me fijo acá, me queda la cuota 3. O sea, no me quiero entrar en lo que es saldo de deuda porque lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Me fijo acá. ¿Cuánto me queda de saldo de deuda de este sistema de reembolso luego de pagada la cuota 2? Me queda la componente de amortización de la cuota 3. Menos 90,91. Si yo hago 248,68 menos 90,91, me va a dar los 157,77. Por supuesto, me tiene que dar igual. ¿Me da igual? ¿Lo prueban? Hagan esta resta, a ver cómo les da. ¿Por qué les da igual? Sabiendo que son dos métodos diferentes para calcular el total amortizado. ¿Por qué les da igual? Porque los dos métodos son como, son equivalentes. Tanto el método prospectivo como el retrospectivo para el cálculo del total amortizado son equivalentes. Si no me da igual, me equivoqué en algo. Ahora sí, voy a entrar en este concepto que también lo utilicé en el total amortizado, que es solamente el análisis del saldo de deuda. El saldo de deuda, exactamente, ¿qué significa? Es lo que me queda pendiente de cancelar luego de pagada la cuota H. ¿Por qué hago un ejemplo de 3 cuotas? Porque yo un ejemplo de 3 cuotas lo puedo ver, lo puedo visualizar sin problema. Y puedo analizar las fórmulas intermedias sin problema. Luego nos vamos a adentrar en el ejercicio del préstamo para docentes que están dando hasta el 31 de octubre del Banco Provincia, en este caso. Establece el gobierno para nosotros, que son de 36 cuotas como máximo. Ahí es más complejo, pero en 3 cuotas es más sencillo. O sea, yo no necesitaría de saber todo esto. No necesito saber todo el bagaje de fórmulas que existen para poder resolver este reembolso. Lo único que tengo que saber es más matemáticas, es saber sumar y restar. ¿Sí? Entonces, ¿qué entro yo a tallar acá? El saldo de deuda. ¿Qué es lo que yo me queda pendiente de cancelar luego de pagada la cuota 2? Entonces yo me fijé que lo que me queda pendiente es 90,91. Pero ¿cómo llegué a los 90,91? Y bueno, puedo ir, como lo hice hoy, calculando las amortizaciones, pero también puedo decir, ¿por qué tengo que ir primero por estos conceptos? ¿Por qué no puedo ir directamente a calcular el saldo de deuda? Si no me interesa calcular la amortización del periodo 3. Yo quiero calcular el saldo de deuda. Entonces acá aparecen también dos métodos. Dos métodos, prospectivo y el método retrospectivo. El método prospectivo, cuando yo hablo de saldo de deuda, yo lo que voy a nombrar acá, yo lo puedo nombrar saldo de deuda del periodo H o saldo de deuda del periodo H-1. ¿Qué significa esto? Que yo, en la cuota H, yo voy a tener dos saldos de deuda. Una es al inicio, o sea, antes de pagar la cuota H, y al final, luego de pagada la cuota H. Cuando yo quiera saber el saldo de deuda, yo tengo que pararme y mirar en qué momento
yo estoy pidiendo el saldo de deuda. Sí, antes de pagarla o luego ya está pagada. ¿Está bien? Esto es importante, generalmente cuando se habla del saldo de deuda, del periodo 2, estamos hablando de luego de pagada la cuota. Ya está cancelada la cuota. Pero, obviamente que lo podemos ver también antes de cancelar. Entonces, ¿qué me dice acá? Tengo dos métodos, el método prospectivo y el método retrospectivo. ¿Cuál es el método prospectivo? El método prospectivo me está diciendo cuánto es el componente de amortización contenido en las cuotas que aún me restan por pagar. ¿Cuántas cuotas me restan por pagar? Fíjate la fórmula que te dice que es C por ANI de N menos H a la tasa I. Ya pagué H cuotas, tengo N cuotas, entonces el saldo de deuda por el método prospectivo va a ser la cuota 100 por ANI 1 menos 1 más 0,10 a la N menos H, N es 3 menos H que es 2 sobre 0,10. Esto les da, obviamente, los 90 con 91. Y luego tengo el método retrospectivo. El método retrospectivo me está indicando que el saldo de deuda luego de pagada la cuota H va a ser el total de la deuda menos el total amortizado hasta el periodo H. Y acá elijo cualquiera de los dos. El total de la deuda es 248,68 menos los 157,77. 90,91. Que aparece otra fórmula ahí abajo, que es que lo que está haciendo es reemplazando, entonces te queda que el total amortizado por el método retrospectivo te queda como la amortización. Acá vamos a borrar un poquito. Te queda como la amortización del primer periodo, ¿sí? Por el valor final de SDNDI, o sea, en realidad no es el valor final, sino SDNDI, perdón, esto es un lapsus, menos el valor de H a la tasa I. O sea, ¿qué hice yo? ¿A qué es igual el valor de la deuda? Al valor de la amortización por la suma de progresión geométrica creciente. ¿A qué es igual el total amortizado hasta el periodo H? Al valor de la primera amortización por la suma de progresión geométrica creciente hasta el periodo H. Reemplazo en esta fórmula esas dos fórmulas y me queda el saldo de deuda por el método retrospectivo en función de ¿qué? En función de la primera amortización. ¿Qué datos tengo yo acá? ¿Qué datos necesito yo? Necesito la primera amortización y necesito conocer los periodos, la cantidad de cuotas que tiene y la cantidad de cuotas apagadas y la tasa. Y obtengo el saldo de deuda. ¿Para qué sirve toda esta fórmula? Justamente sirven para obtener directamente desde otros parámetros el mismo valor. ¿Puedo usar cualquiera? Puedo usar cualquiera. Tasa de amortización, esto no lo vamos a ver, lo enuncio, es
una tasa que se define como el valor de la cuota de amortización sobre el saldo de deuda antes de pagado el periodo. Vamos a cerrar con esto este tema, que es la refinanciación. Cuando estoy ante algún problema del sistema francés. La refinanciación es cuando se presenta un problema entre el deudor y acreedor. Generalmente el deudor que tiene una circunstancia donde no puede honrar la deuda. Entonces, ¿qué opciones tenemos? La cancelación anticipada, el atraso en los pagos extraordinarios, o lo que se llama el balloon payment, que es como la traducción sería el pago reforzado o el pago en globo. Balloon es globo, es como un pago extra que se hace a lo largo del reembolso de préstamos, que sirve para reducir la cuota, por ejemplo, o reducir el plazo, o una combinación de ambas. Cambios en la tasa de interés. Cuando uno el préstamo lo toma a tasa variable, si hay cambios en la tasa de interés se puede encarecer, obviamente. Y el alargamiento de los plazos, como pasó con los créditos UVA que yo hablaba. Crédito UVA es un sistema de reembolso ajustable por ser, en realidad por el ser no, es ajustable por UVA, por la unidad de vivienda que establece el Banco Central, en realidad a través del INDEC. ¿Y qué ocurrió? Se alargan los plazos por justamente la imposibilidad del pago de la cuota. Salvo en el punto 1, donde la cancelación anticipada, todos los demás casos reformulamos el reembolso alargando las cuotas, achicando las cuotas, agrandando el valor de la cuota o disminuyendo el valor de la cuota. Fíjense con este ejemplo que tienen ahí en la filmina número 23, que armamos el cuadro de amortización. ¿Sí? Luego aparecen las fórmulas. Fíjense que yo lo que voy a hacer es compartir el Excel. Yo eso también se los voy a dar, a ver si lo tenemos acá. Acá está. ¿Sí? Fíjense en este Excel, los que están en la aula Zoom, cómo calculo el saldo inicial, la cuota de interés, la cuota de amortización, cómo va creciendo la cuota de amortización y el valor de la cuota, el total amortizado y el saldo final. ¿Para qué nos va a servir esto? Para aplicar esta fórmula. Muy bien. Damos por concluido